Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada y cada suspiro de las series que nos apasionan. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exploraciones telenoveleras. Te prometo que no te arrepentirás. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Amor Eterno, también conocida como Kara Sevda, una de las series turcas más exitosas y aclamadas a nivel mundial. Pero no vamos a hacer un repaso superficial. Hoy vamos a ir más allá. Vamos a desentrañar el secreto más impactante de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los protagonistas de esta historia de amor que nos ha hecho reír, llorar y gritar de frustración. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy los dejará boquiabiertos. Amor Eterno nos presentó a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Él, un ingeniero de minas de clase trabajadora, y ella, una artista de una familia adinerada y con problemas. Su amor es puro, intenso, inquebrantable, o al menos, eso es lo que parece al principio. Pero la vida, como bien sabemos, está llena de giros inesperados, de obstáculos que parecen insuperables y de decisiones que nos marcan para siempre. Y precisamente en esos giros y obstáculos es donde reside el primer elemento clave de nuestro secreto. No se trata simplemente de la trama romántica, que ya de por sí es cautivadora. Se trata de la química innegable entre Burak y Neslihan. Desde el primer episodio, es evidente que hay algo especial entre ellos. Esa conexión palpable, esa mirada que traspasa la pantalla, esa manera de complementarse en cada escena, eso es lo que enganchó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero, ¿es solo química en pantalla? ¿O hay algo más? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque el secreto más impactante no es un romance oculto ni un escándalo jugoso. No, amigos. El secreto es mucho más profundo y mucho más significativo. El secreto es la dedicación absoluta, el compromiso inquebrantable y el respeto mutuo que Burak y Neslihan demostraron a lo largo de toda la producción. Olvidémonos por un momento de los rumores, de las especulaciones y de las fantasías que a menudo rodean a las parejas protagonistas de las telenovelas. Aquí no hubo celos, ni rivalidades, ni egos inflados. Lo que hubo fue una profesionalidad ejemplar y un deseo genuino de contar la historia de Kemal y Nihan de la manera más auténtica y conmovedora posible. Burak y Neslihan se entregaron por completo a sus personajes. No solo aprendieron sus diálogos y memorizaron sus movimientos. Se sumergieron en sus emociones, en sus motivaciones, en sus miedos y en sus esperanzas. Se convirtieron en Kemal y Nihan. Y eso, mis amigos, es lo que marcó la diferencia. ¿Recuerdan esas escenas desgarradoras en las que Kemal y Nihan se separan? ¿O esos momentos de pasión intensa en los que se reencuentran? ¿O esas miradas de complicidad que lo dicen todo sin necesidad de palabras? Todo eso es el resultado de un trabajo arduo, de ensayos exhaustivos y de una confianza ciega entre Burak y Neslihan. Se rumorea, y aquí entramos en el terreno de lo no confirmado pero plausible, que ambos actores pasaban horas hablando sobre sus personajes, analizando sus motivaciones y buscando la manera de conectar aún más profundamente con ellos. Se dice que incluso llegaban a improvisar pequeños detalles en las escenas para hacerlas más creíbles y emotivas. Podríamos imaginar a Burak sugiriendo un ligero cambio en el tono de voz, una sutil variación en la expresión facial para comunicar una emoción más compleja. O a Neslihan proponiendo un gesto espontáneo, como acariciar la mano de Kemal en un momento de vulnerabilidad, para añadir una capa extra de intimidad a la escena. Estos pequeños detalles, nacidos de la comprensión profunda de sus personajes, son los que elevaron las actuaciones y conectaron con el público a un nivel visceral. Y es que no olvidemos que Amor Eterno es una historia compleja y llena de matices. No es simplemente un romance de cuento de hadas. Es una exploración de la lealtad, del sacrificio, de la venganza y de las consecuencias de nuestras decisiones. Kemal y Nihan no son personajes perfectos. Cometen errores, sufren, se equivocan, pero siempre luchan por su amor, a pesar de todo. Kemal, impulsado por su idealismo y sentido de la justicia, a menudo se enfrenta a dilemas morales que lo ponen a prueba. Nihan, atrapada en una red de obligaciones familiares y presiones sociales, se debate entre el deber y el deseo, entre la lealtad a su familia y el amor por Kemal. Para interpretar a personajes con tal complejidad, Burak y Neslihan debieron recurrir a una profunda introspección y a una comprensión empática de las experiencias humanas. Tuvieron que explorar las áreas grises de la moralidad,
las contradicciones internas que nos definen y la capacidad de amar incluso cuando las circunstancias son adversas. Y para transmitir esa complejidad, para hacer que el público se identificara con sus personajes y sintiera su dolor, Burak y Neslihan necesitaban tener una conexión muy especial. Y la tuvieron. No solo como actores, sino como personas. Se respetaron, se apoyaron y se desafiaron mutuamente para dar lo mejor de sí mismos. Se dice que durante las escenas más intensas, ambos actores se apoyaban mutuamente, creando un espacio seguro para explorar las emociones más difíciles y vulnerables. Después de una escena particularmente desgarradora, Burak solía acercarse a Neslihan para preguntarle si estaba bien, ofreciéndole palabras de aliento y apoyo. Esta camaradería y empatía se tradujeron en interpretaciones más auténticas y conmovedoras. Ese, en mi opinión, es el secreto más impactante de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül en Amor Eterno. No es un secreto romántico ni escandaloso. Es un secreto de profesionalismo, de dedicación y de respeto mutuo. Es un secreto que demuestra que a veces, la magia en pantalla es el resultado de un trabajo duro y de una conexión humana genuina. Y quizás esto es algo que se echa de menos en algunas producciones donde la búsqueda del escándalo eclipsa la calidad del trabajo. En Amor Eterno, la prioridad fue la historia y la manera de contarla, no la vida personal de los actores. Y hablando de conexiones humanas, no podemos dejar de mencionar el impacto que Amor Eterno tuvo en el público de todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo en Turquía, pero su alcance se extendió mucho más allá de las fronteras del país. Se emitió en decenas de países, se dobló a múltiples idiomas y se convirtió en un fenómeno cultural global. Desde Latinoamérica hasta Europa del Este pasando por Oriente Medio, Amor Eterno cautivó a audiencias de diferentes culturas y orígenes. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que Amor Eterno resonara con tanta gente? Creo que la respuesta es sencilla, porque es una historia universal que habla del amor, de la pérdida y de la esperanza. Es una historia que nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay una razón para seguir luchando por lo que creemos. Todos hemos experimentado el amor, la pérdida, el dolor y la esperanza. Todos hemos enfrentado obstáculos y desafíos en nuestras vidas. Amor Eterno nos ofrece un espejo en el que podemos vernos reflejados, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede prevalecer. Y por supuesto el carisma y el talento de Burak y Neslihan jugaron un papel fundamental en el éxito de la serie. Ambos son actores increíbles, con una capacidad asombrosa para transmitir emociones con una simple mirada. Su química en pantalla es innegable y su dedicación a sus personajes es evidente. Burak, con su mirada intensa y su porte galante, encarnó a la perfección la figura de Kemal, el ingeniero de minas de principios firmes y corazón noble. Neslihan, con su belleza delicada y su mirada profunda, dio vida a Nihan, la artista atormentada que lucha por su amor y su libertad. Juntos crearon una pareja icónica que quedará grabada en la memoria de los televidentes. Pero volviendo al secreto que nos convoca, es importante destacar que esta dinámica profesional y respetuosa no es solo un rumor o una especulación. En entrevistas y declaraciones públicas, tanto Burak como Neslihan han elogiado la profesionalidad y el talento del otro. Han hablado de la importancia de la confianza mutua y del respeto en el set de grabación. Han reconocido que sin esa conexión especial, hubiera sido imposible crear la magia que vemos en pantalla. Burak ha declarado en varias ocasiones que Neslihan es una actriz muy talentosa y que trabajar con ella fue un placer. Neslihan, por su parte, ha elogiado la dedicación y el compromiso de Burak con su personaje. Ambos han destacado la importancia de la comunicación y la colaboración en el set de grabación. Así que la próxima vez que vean Amor Eterno, recuerden esto: detrás de la historia de amor apasionada entre Kemal y Nihan, hay una historia de profesionalismo, de dedicación y de respeto mutuo entre Burak y Neslihan. Una historia que demuestra que a veces, la magia en pantalla es el resultado de un trabajo duro y de una conexión humana genuina. Y ese, en mi opinión, es el secreto más impactante de esta icónica pareja de la televisión turca. Un secreto que quizás no sea tan jugoso como un romance oculto, pero sí mucho más valioso y significativo. Un secreto que nos enseña que el verdadero éxito no solo se mide en términos de fama y fortuna, sino también en términos de respeto y admiración mutua. Es un ejemplo de que la calidad del trabajo puede superar la necesidad de generar controversia para atraer la atención. El impacto de Amor Eterno también reside en cómo abordó temas sociales relevantes.
La serie no se limitó a contar una historia de amor, sino que también exploró cuestiones como la desigualdad social, la corrupción y la lucha por la justicia. A través de los personajes de Kemal y Nihan, la serie planteó preguntas sobre el poder del dinero, la importancia de la educación y la necesidad de luchar por un mundo más justo. Estos temas resonaron con el público, que se sintió identificado con la lucha de los personajes por superar las adversidades y defender sus valores. Además, Amor Eterno contribuyó a popularizar la cultura turca en el mundo. La serie mostró la belleza de Estambul, la riqueza de la gastronomía turca y la calidez de su gente. A través de sus personajes y sus historias, la serie transmitió valores como la familia, la amistad y el respeto por las tradiciones. Esto despertó el interés del público por conocer más sobre Turquía y su cultura. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el universo de Amor Eterno, y que hayan encontrado interesante la revelación del secreto más impactante de Burak y Neslihan. En resumen, hemos explorado la innegable química entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, profundizando en su dedicación, compromiso y respeto mutuo, elementos clave que impulsaron el éxito de Amor Eterno. Desmitificamos la idea de un romance oculto, enfocándonos en la profesionalidad que permitió la creación de una conexión auténtica en pantalla y la resonancia global de la serie gracias a su historia universal sobre el amor, la pérdida y la esperanza. También analizamos cómo la serie abordó temas sociales relevantes y contribuyó a popularizar la cultura turca en el mundo. Gracias por acompañarme en esta aventura telenovelera. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan del secreto que revelamos hoy? ¿Creen que la química entre Burak y Neslihan es solo producto de la actuación, o hay algo más? ¿Cuál fue su escena favorita de Amor Eterno y por qué? ¿Qué otros aspectos de la serie les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y ahora, el llamado a la acción final. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, incluyendo análisis de otras series turcas, entrevistas con actores y actrices, detrás de cámaras exclusivos y mucho más. Así que no se lo pierdan. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas. Ciao.